Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos escuchando ya que Jesús nombra al Espíritu Santo, ¿verdad? Como el Paracletos, el defensor, el consolador. Es decir, para ayudarnos, defendernos. Él les recordará todo, ¿verdad? Pero comienza luego diciendo que tenemos que recordar, ¿verdad? Tenemos que, el que me ama será fiel a mi palabra, fiel a mi palabra. Pero para que podamos ser fieles a la palabra del Señor, queridos amigos, necesitamos también mucha fuerza de parte de Dios. Apela a la defensorina, el Paracletos, el Paráclito, es decir, como nosotros lo traducimos, esta palabra que significa el que es llamado para que esté a nuestro lado, que camine con nosotros. Primero el Señor nos pide que recordemos: el que me ama será fiel a mi palabra, recordar. Ser fiel a todo lo que el Señor nos fue diciendo. Ciertamente que no siempre tenemos, parece, esa memoria tan fina, tan sensible para recordar todo lo que el Señor nos va pidiendo. Pero, sin embargo, sabemos que en la medida en que nosotros recordamos la palabra del Señor, vivimos desde la palabra del Señor, ciertamente que el Señor nos ayudará, ¿verdad? Vendrá a nuestro lado a habitar en Él. Ahora, el Señor es mucho más tajante todavía, porque y por añade, el que no me ama, el que no me ama, no es fiel a mi palabra. O sea, así de claro y así de sincero. El que no es fiel, porque estamos llenos de infidelidad de toda clase de infidelidades estamos llenos. Así que si yo que fuera a ver y ponaña de el que no me ama no es fiel. ¿A qué cosa? Y justamente a lo que hemos acordado. Porque ¿qué quiere decir yo te amo? El amor pues es el único, queridos hermanos, que puede solucionar, arreglar, sanar, curar nuestras heridas. Es el único. Sin el amor no vamos a poder dar pasos, queridos amigos, importantes en esta vida. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y tenemos que mirar bien. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Yo les digo, ahí está. Esta es una primera partecita. Yo estoy aquí, yo les acompaño, pero yo hice ya mi misión. Ahora no quiero que ustedes se queden tristes, no quiero que lloren, etcétera, pero yo les digo ya ahora mismo. Yo volveré al Padre. Pero atención, Outa vende a el Paráclito. Y ahí está esta palabrita clara. El Paráclito es verdad, es una palabra griega, quiere decir el que está a tu lado, el que te ayuda, el que es tu abogado, es tu defensor. Outa vende que entonces que tu hanguaisha de güero mandu la ñañemonguetama va cueña de pero con anga con das emuave más cesera y la yapota sino que comunidad de será y la de sota. Pero para eso, para que no te desanimes, está el Paráclito, el Espíritu Santo. No quiero que llores porque yo me vaya. No, no quiero. ¿Sabes por qué? Porque yo, mi hijo, ya hice mi parte. Te he redimido, te he salvado, te di todo de mi propia vida.
he muerto, morí por vos. Pero ahora viene el defensor, el que va a caminar, al contrario. En vez de que anden a cena, va a vender pues no va a ganar esa pear igual. Peñan de yara, pues tú maranga, tú lo uta, peñan de quería guatata, ñan de dios, sacata, ñan de peñan de la peo, me eta, ñan de pepu acabeña y contevea para vencer al mal, para hacer las cosas lindas. Se dan cuenta, queridos hermanos, que celebrar hoy, este domingo, es fenomenal. Así que ya lloreta peñan de yarabe, aed, ojo y vágabe, se sube al cielo. Pero lo importante es que nos envía a su Espíritu, porque es el Espíritu Santo, tercer momento, según San Lucas, que nos ayuda hoy a formar, a construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.